Cuando escuchamos la palabra Irán hoy en día, a menudo pensamos en su programa nuclear, protestas, guerra y conflictos en otros países, es lo que nos viene a la mente. Pero en realidad, para quienes no lo saben, la historia de Irán no comenzó con un gobierno religioso. Antes de la llegada del Islam ya existían grandes reinos en este lugar. Entre ellos estaba el Imperio Persa, que alguna vez gobernó vastos territorios desde Asia Central hasta partes de Europa y África. Por eso, para entender por qué Irán no confía en otros países, necesitamos regresar a la época en que los iraníes poco a poco perdieron el control de su propio país. Esta parte comenzará a principios de 1900, pero antes de eso, primero necesitamos regresar alrededor de 1800. En ese tiempo, Irán todavía estaba gobernado por la dinastía Qajar. Era una familia de reyes que gobernó desde finales de 1700 hasta principios de 1900. Persia era el nombre que los europeos solían usar para Irán en ese entonces. Pero los ciudadanos ya llamaban a su país Irán desde hace mucho tiempo. Irán tenía un territorio grande, pero su gobierno central era débil. El rey no tenía suficiente dinero. Muchas de sus armas eran antiguas, y su ejército también peleaba de manera anticuada. Al norte de Irán, el imperio ruso se expandía rápidamente. Rusia quería controlar el Cáucaso, la región que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Ese lugar era importante porque servía como ruta hacia Asia Central y hacia las zonas más cálidas del sur. Pero muchas de las tierras que Rusia quería tomar habían estado conectadas con Irán desde hace mucho tiempo. Por eso, dos grandes guerras estallaron entre el Irán de los Qajar y Rusia a principios de 1800. El ejército de Rusia era más moderno y más organizado. Irán perdió en las dos guerras, así que se vieron obligados a firmar el Tratado de Gulistán en 1813 y el Tratado de Turmenchai en 1828. Irán perdió muchísimo. Las tierras que ahora forman parte de Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Dagestán pasaron a Rusia. También se trasladó gran parte de la frontera entre los dos países al río Aras. No solo perdieron tierras, Irán también se vio obligado a pagar una gran suma de dinero a Rusia. Además, aquí se les dio protección especial a los comerciantes rusos, y solo Rusia fue autorizada a tener barcos de guerra en el mar Caspio. Eso significa, Rusia se volvió más poderosa que Irán. Por eso, fácilmente puede obligar al gobierno Qajar, que era débil y estaba falto de dinero. Mientras Rusia se fortalecía en el norte, el Imperio Británico se preocupaba en el este. En ese entonces, Gran Bretaña controlaba la India, que era su colonia más importante y una de las más ricas. Los británicos temían que Rusia pudiera acercarse a la India a través de Asia Central, Afganistán e Irán. Esto era especialmente importante sobre todo la ciudad de Herat, que actualmente está en Afganistán. Para Gran Bretaña, este lugar podría servir como ruta para un ejército que quisiera atacar la India. A pesar de esto, Irán también intentó recuperar Herat, porque durante mucho tiempo estuvo conectada con los reinos persas, pero Gran Bretaña lo impidió. En 1856 estalló la guerra anglo-persa. Los británicos invadieron algunas partes de Irán y obligaron al gobierno Qajar a dejar de reclamar Herat. Desde entonces, Irán quedó claramente entre dos poderosos imperios. Rusia lo presionaba desde el norte y Gran Bretaña los atacaba desde el sur y el este para proteger la India y las rutas en el Golfo Pérsico. Así fue como el conflicto entre los dos grandes imperios se volvió sangriento, y esta lucha entre Rusia y Gran Bretaña se convirtió en parte de lo que se llamó el Gran Juego. Ambos competían por la influencia en Asia Central. Para Gran Bretaña, Irán era importante como protección para la India. Para Rusia, era importante como ruta hacia el sur. No necesitaban conquistar todo Irán. El país es muy grande y tiene muchas montañas. Es caro y difícil de vigilar. Para Rusia y Gran Bretaña, era más fácil controlar las decisiones importantes de Irán desde afuera. Los reyes Qajar vieron que podían beneficiarse de la competencia entre los dos imperios. El gobierno no tenía suficiente dinero. Necesitaba financiar el palacio, el ejército, los viajes del rey y otros gastos. Por eso, los reyes empezaron a otorgar lo que se llamaban concesiones económicas. En términos simples, el rey le daba a un extranjero o a una empresa extranjera un derecho especial para controlar y obtener ganancias de un negocio en Irán. Esto podía ser un banco, minería, carreteras, ferrocarriles, telégrafo, aduanas o el comercio de un producto. A cambio de esto, el extranjero le daba dinero al rey o al gobierno. Hubo algunos proyectos que trajeron nueva tecnología e infraestructura a Irán, pero gran parte de las ganancias y el control fueron para los extranjeros. A menudo, el dinero también se usaba en el palacio y para los gastos personales del rey, en lugar de para las necesidades de los ciudadanos comunes.
Con el paso de los años 1900 aumentó en Irán la presencia de banqueros e ingenieros rusos y británicos, empresarios, diplomáticos y soldados. Ellos tuvieron influencia en los bancos, el comercio, las comunicaciones y otras partes importantes de la economía. Gran Bretaña ayudó a construir líneas telegráficas que facilitaron el envío rápido de mensajes hacia la India, pero este sistema fue creado principalmente para servir las necesidades del Imperio Británico. Mientras los extranjeros ganaban dinero y vivían en lujosos palacios, muchos iraníes seguían siendo pobres. Poco a poco se fue formando la sensación de que Irán ya no tenía el control real de su propia tierra, negocios y futuro. Y cuando el rey intentó venderle a un extranjero el control de uno de los productos más importantes del país, la gente ya no se quedó callada. Por primera vez, los comerciantes se unirían, líderes religiosos y ciudadanos comunes, para desafiar el poder del rey y la influencia de los imperios extranjeros en Irán. El líder de Irán en ese entonces era llamado Shah. Esta es la palabra en farsi para rey. En 1890, Nasser al-Din Shah le dio a un empresario británico casi todo el control de la industria del tabaco de Irán durante 50 años. Esto fue un gran problema para los iraníes. Muchos agricultores, vendedores y comerciantes dependían del tabaco para sobrevivir. También era comúnmente utilizado en los hogares y lugares públicos. Con el nuevo acuerdo, el cultivo, la venta y la exportación del tabaco tenían que pasar por la compañía británica. Eso significa que una empresa extranjera controlaría el sustento de muchísimos iraníes. Fue aquí cuando la paciencia de la gente se agotó. Comerciantes y líderes religiosos se unieron. Intelectuales y ciudadanos comunes. Algunas tiendas cerraron y mucha gente dejó de usar tabaco. El conocido líder religioso Mirza Hassan Shirazi también emitió una fatwa. Hubo una gran oposición religiosa contra su uso. Esta fue ampliamente obedecida, incluso por algunas personas dentro del palacio. Debido a la magnitud de la protesta, se vio obligado a cancelar el acuerdo en 1892. Esta victoria fue importante porque los iraníes vieron que podían detener al rey y a los comerciantes extranjeros cuando actuaban juntos. La protesta del tabaco fue uno de los primeros grandes pasos hacia una lucha más amplia por el cambio. En 1905 la gente volvió a protestar. No solo querían cambiar un acuerdo comercial, querían limitar el poder del Shah. Solicitaron una constitución o una ley clara que estableciera los límites del poder del rey. También querían un parlamento para que el pueblo tuviera representantes en la creación de leyes y en el gasto del gobierno. En 1906, Mozaffar al-Din Shah aceptó que hubiera una constitución y un parlamento llamado Majlis. Esta fue una de las primeras revoluciones constitucionales en Medio Oriente. Por primera vez, hubo una manera legal de cuestionar las decisiones del rey y evitar acuerdos secretos con extranjeros. Pero ese buen comienzo no duró mucho. El Shah murió y fue sucedido por su hijo, Muhammad Ali Shah. El nuevo Shah no quería que el parlamento limitara su poder. También tenía el apoyo de Rusia, que temía que el nuevo parlamento redujera su influencia en Irán. En 1908, las fuerzas leales al Shah rodearon el edificio del parlamento en Teherán. Le dispararon con cañones. Muchos partidarios de la Constitución fueron asesinados, arrestados o torturados. Pero los que luchaban por la Constitución no se rindieron. Las fuerzas se reunieron desde diferentes partes de Irán. En 1909 entraron en Teherán y derrocaron a Muhammad Ali. El parlamento permaneció, pero continuó debilitándose por los conflictos internos y la intervención de Rusia y Gran Bretaña. Mientras los iraníes luchaban por su propio gobierno, los dos emperadores hicieron un acuerdo sobre Irán. En 1907, Gran Bretaña y Rusia dividieron el país en zonas donde su influencia era más fuerte. La parte norte se consideró bajo la influencia de Rusia. El sureste fue para Gran Bretaña. También quedó una parte en el centro que se consideraba neutral. No se consultó al gobierno ni a los ciudadanos de Irán. Aunque Irán no se convirtió directamente en una colonia, los dos imperios lo trataron como si pudieran dividirlo entre ellos. Solo un año después se descubrió algo que aumentó aún más el valor del país. En 1908 se encontró un gran depósito de petróleo en Masjed Suleimán, en el suroeste de Irán. La búsqueda comenzó después de que en 1901 él le otorgara al inversionista británico William Knox Darcy el derecho de buscar y extraer petróleo en una gran parte del país. De aquí surgió la Anglo-Persian Oil Company. Esta compañía se convirtió en la Anglo-Iranian Oil Company y más tarde pasó a formar parte de lo que hoy se conoce como BP. El petróleo era sumamente importante para Gran Bretaña.
En ese entonces, la Marina Británica estaba reemplazando poco a poco el carbón por petróleo como combustible para sus barcos. El petróleo era más fácil de usar y ayudaba a que los buques de guerra fueran más rápidos. Por eso, Irán ya no era solo una ruta hacia la India o una barrera contra Rusia, también se convirtió en una fuente importante de combustible para la armada más poderosa del mundo. En 1914, el gobierno británico compró una gran parte de la compañía petrolera. Por eso, el petróleo de Irán se volvió directamente importante para la seguridad y el poder militar de Gran Bretaña. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Irán declaró su neutralidad. No quería aliarse con ningún país. Pero aún así, las fuerzas de Rusia, Gran Bretaña y el Imperio Otomano entraron en Irán. Usaron el territorio de Irán como ruta de paso y campo de batalla. Las granjas y el comercio fueron destruidos. Los soldados se llevaron parte de la comida y los animales. También se propagaron enfermedades mientras el gobierno se debilitaba. Muchos iraníes murieron debido al hambre, las enfermedades y el caos. Las estimaciones de los historiadores sobre el número real varían, pero está claro que la guerra causó enormes daños a la gente común. Después de la Primera Guerra Mundial, cayó el antiguo Imperio Ruso y se formó la Unión Soviética. La presencia de Rusia en Irán se debilitó temporalmente. Por su parte, Gran Bretaña intentó fortalecer aún más su propio control, especialmente sobre el petróleo y el gobierno. Pero cada vez más iraníes se oponían a la intervención extranjera y a la débil dinastía Qajar. En medio del caos surgió un oficial militar llamado Reza Khan. En 1921 ayudó en un golpe de Estado que le dio un gran poder en el gobierno. Poco a poco se convirtió en el líder militar y primer ministro. En 1925, el Parlamento destituyó a la dinastía Qajar. Reza Khan lo reemplazó y se convirtió en Reza Shah Pahlavi. Reza prometió que construiría un Irán fuerte, moderno e independiente. Construyó nuevas carreteras, hospitales, escuelas, fábricas y oficinas gubernamentales. Durante su mandato también se fundó la Universidad de Teherán y se construyó el ferrocarril transiraní que conectaba el norte y el sur del país. Fortaleció el ejército nacional y el gobierno central. También redujo el poder de algunos líderes tribales, gobernantes locales y tribunales religiosos. Reza quería que el gobierno, no los líderes religiosos, tuviera el control principal sobre la ley y la política. También obligó a los iraníes a cambiar su forma de vestir y de vivir para parecer modernos según su punto de vista. En 1936, su gobierno prohibió el uso del velo en público. Hubo mujeres que se alegraron porque pudieron ingresar más fácilmente a la escuela y al trabajo, pero muchas también se vieron obligadas a obedecer y algunas simplemente dejaron de salir de casa. El cambio no fue una elección voluntaria para todos. El gobierno implementó esto usando la policía y la fuerza. Mientras modernizaba Irán, Reza se volvió más poderoso y estricto. Silenció a sus opositores, controló los medios y restringió muchas de las verdaderas libertades del Parlamento. En 1935, su gobierno pidió a otros países que usaran el nombre Irán en sus relaciones oficiales en lugar de Persia, pero no logró eliminar completamente la influencia extranjera. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Irán volvió a declarar su neutralidad. En ese momento, muchos técnicos y empresarios alemanes trabajaban en el país. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, Gran Bretaña y la Unión Soviética temieron que Alemania pudiera usar Irán en su contra. La refinería de petróleo en Abadán también era importante para Gran Bretaña. La Unión Soviética necesitaba una ruta segura a través de Irán para recibir armas y suministros de sus aliados. Gran Bretaña y la Unión Soviética le pidieron a Reza Shah que expulsara a la mayoría de los ciudadanos alemanes. Él no cumplió de inmediato con todas sus demandas. En agosto de 1941, las fuerzas británicas y soviéticas invadieron Irán. El ejército iraní fue derrotado rápidamente. Reza Shah se vio obligado a abdicar y fue exiliado fuera del país. Fue reemplazado por su hijo, Muhammad Reza Pahlavi, que en ese entonces tenía 22 años. Los iraníes volvieron a presenciar lo que ya había sucedido antes en su país. El cambio de rey no fue por decisión del pueblo, sino porque así lo quisieron las poderosas naciones extranjeras. Los aliados usaron Irán como el corredor persa, una ruta importante para enviar comida, vehículos, armas y otros suministros hacia la Unión Soviética. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el control del nuevo Shah se debilitó. Por eso, el Parlamento, los partidos políticos y los periódicos volvieron a fortalecerse, y las organizaciones que exigían verdadera libertad. Pero el problema más grande seguía existiendo. La compañía anglo-iraní de petróleo, controlada por los británicos, continuaba extrayendo enormes cantidades de petróleo de Irán. Gran Bretaña ganaba mucho más de lo que recibían muchos iraníes.
La compañía británica también controlaba estrictamente la gran refinería en Abadán. La situación de muchos trabajadores iraníes era difícil, mientras que los empleados británicos tenían mejores casas y servicios. Por eso, el petróleo se convirtió en símbolo de la larga intervención extranjera. En esta época se hizo famoso el político Mossadegh. Mossadegh era abogado, exfuncionario del gobierno y un antiguo defensor de la Constitución. Él creía que el Parlamento debía tener el control y que Irán debía poseer sus propios recursos naturales. No quería simplemente reemplazar a Gran Bretaña por otra potencia. Quería que Irán pudiera tomar sus propias decisiones. A finales de los años 40, Mossadegh lideró el Frente Nacional, un grupo de nacionalistas, liberales y otros simpatizantes políticos que se unieron para poner fin al control extranjero sobre el petróleo iraní. El gobierno iraní intentó obtener una mayor parte de las ganancias de la Anglo-Iranian Oil Company, pero para Mossadegh no era suficiente simplemente compartir las ganancias, porque para él el petróleo le pertenecía a Irán. Por eso, Irán mismo debía controlarlo. En 1951, el Parlamento apoyó la nacionalización de la industria petrolera. La nacionalización es cuando el gobierno toma una empresa privada para ponerla bajo el control del país. Poco después se convirtió en primer ministro. Mohammad Mossadegh, a primera vista, parecía que la larga lucha de los iraníes había tenido éxito. Un líder apoyado por el Parlamento se enfrentó al imperio más poderoso que llevaba mucho tiempo lucrando con sus tierras. Pero Gran Bretaña no iba a permitir que su compañía petrolera desapareciera así nada más, y mientras la lucha por el petróleo se intensificaba, Estados Unidos entró en la historia de Irán, en una operación que cambiaría el rumbo del país y destruiría la confianza de muchos iraníes en la democracia occidental. Mientras crecía el llamado para que Irán controlara su propio petróleo, el primer ministro Haj Ali Razmara, quien se oponía a la toma inmediata del gobierno sobre la industria petrolera, fue asesinado en marzo de 1951. Después de esto, el apoyo a Mohammad Mossadegh creció aún más. En abril de 1951, el Parlamento lo eligió como primer ministro. Poco después, se aprobó una ley que puso la industria petrolera bajo el control de Irán. Para muchos iraníes, no solo se trataba de dinero. El petróleo se convirtió en un símbolo. Durante mucho tiempo, Gran Bretaña se había beneficiado de la riqueza de Irán, mientras que los iraníes tenían poco control sobre su propio petróleo. Gran Bretaña se negó a simplemente entregar el negocio. Retiró a sus trabajadores británicos de las grandes refinerías en Abadán y bloqueó la venta de petróleo iraní a otros países. Por esto, casi se detuvo la exportación de petróleo y el gobierno perdió una gran parte de sus ingresos. Estados Unidos y el Banco Mundial intentaron llegar a un acuerdo. Gran Bretaña estaba dispuesta a aumentar el dinero que recibiría Irán, pero no quería ceder completamente el control. Para Mossadegh, Irán mismo debía administrar su propio petróleo. Mientras la economía empeoraba, comenzó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Había un partido comunista en Irán llamado el Partido Tudeh. Mossadegh no era comunista, pero Estados Unidos temía que su gobierno se debilitara y que Irán cayera bajo la influencia de la Unión Soviética. Gran Bretaña aprovechó este miedo para convencer a Estados Unidos de ayudar a derrocar a Mossadegh. En 1953, la inteligencia británica y la CIA estadounidense se unieron en una operación secreta llamada Operación Ajax. La CIA proporcionó dinero a políticos, periódicos, oficiales militares y organizadores. Algunos periódicos publicaron historias en contra de Mossadegh. También hubo manifestaciones pagadas para aparentar que estaba perdiendo apoyo. Usaron el poder del Shah para destituir a Mossadegh como primer ministro. Al principio, el plan fracasó. El Shah incluso huyó de Irán. Pero la operación no se detuvo. El 19 de agosto de 1953, el Shah ganó el apoyo de algunas partes del ejército. Hubo enfrentamientos en Teherán y finalmente el gobierno de Mossadegh cayó. Fue arrestado y juzgado en un tribunal militar. Lo sentenciaron a 3 años de prisión y después lo pusieron en arresto domiciliario hasta su muerte. Shah Mohammad Reza Pahlavi regresó a Irán y su poder se volvió aún más fuerte. El impacto de este golpe fue enorme. Para muchos iraníes, esto demostró que cuando intentaron controlar su propio petróleo a través del Parlamento y un primer ministro popular, Gran Bretaña y Estados Unidos ayudaron a derrocarlo. Después del golpe, se formó un grupo de compañías petroleras de Gran Bretaña, Estados Unidos, Países Bajos y Francia. Formalmente era propiedad del país el petróleo, pero las compañías extranjeras seguían teniendo un gran control sobre la producción y la venta. Desde entonces, Estados Unidos se convirtió en su principal respaldo. Estados Unidos le dio dinero, armas, entrenamiento y apoyo político.
Irán era importante para Estados Unidos porque estaba cerca de la Unión Soviética y tenía mucho petróleo. Pero mientras él se fortalecía, la apertura política se debilitaba. Controló las elecciones y los medios de comunicación. También silenció a los opositores políticos. Se formó la policía secreta bajo su mando. Vigilaban a los estudiantes, periodistas, líderes religiosos y congresistas, comunistas, nacionalistas y otros que se oponían al gobierno. Muchos fueron arrestados, encarcelados y torturados. Por eso la gente tuvo miedo de hablar en contra de él. Junto con su gobierno autoritario, él lanzó la Revolución Blanca en 1963. Esto incluía la distribución de tierras a algunos campesinos, el derecho al voto para las mujeres, la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, fábricas y otros proyectos. Muchas mujeres pudieron estudiar y trabajar. También creció la clase media y aumentó el número de personas que pudieron estudiar en la universidad. Pero el beneficio no fue igual para todos. Muchos campesinos recibieron tierras que eran demasiado pequeñas para ganarse la vida. Por eso se mudaron a las ciudades. Mientras aumentaban los edificios modernos, también crecían las comunidades pobres. También muchos comerciantes tradicionales y líderes religiosos perdieron el poder que tenían antes. Uno de los opositores más fuertes fue el líder religioso chiita Ruhollah Khomeini. Él criticó la Revolución Blanca, la estrecha relación del Shah con Estados Unidos y el estricto control del gobierno. Para Khomeini, la modernización no era verdadera libertad si Irán seguía dependiendo de potencias extranjeras y la gente no podía expresarse libremente. En junio de 1963 fue arrestado después de un fuerte discurso en contra del Shah. Sus seguidores protestaron y el gobierno utilizó soldados para detenerlos. En 1964, Khomeini volvió a criticar la ley que otorgaba protección legal especial a algunos militares estadounidenses en Irán. Para muchos iraníes, esto se parecía a los antiguos acuerdos que daban derechos especiales a los extranjeros. Por eso, Khomeini fue exiliado fuera de Irán. Aunque estaba en otro país, él seguía enviando sus discursos a través de casetes. Estos se copiaban en secreto y se pasaban en las mezquitas, tiendas, escuelas y hogares. Mientras tanto, Irán se enriqueció rápidamente debido al aumento del precio del petróleo en los años 70. Él realizó grandes proyectos y compró muchísimas armas modernas de Estados Unidos. Irán se convirtió en una de las potencias militares más fuertes de Medio Oriente, pero también aumentaron rápidamente los precios de los productos y las viviendas. La corrupción creció y la brecha entre ricos y pobres se amplió. Mientras muchas familias tenían dificultades, veían la vida lujosa de la familia real. Al llegar finales de los años 70, ya había muchos grupos en contra de él. Entre ellos estaban los religiosos, conservadores, comunistas, nacionalistas, liberales, estudiantes, trabajadores, intelectuales y empresarios. Querían diferentes tipos de gobierno, pero todos coincidían en una cosa: el Shah tenía que irse. En 1978, las protestas se extendieron por todo Irán. Cuando alguien moría en una manifestación, se organizaba una nueva reunión después de 40 días, según la tradición chiita. A menudo, esto terminaba en más violencia, lo que hacía que las protestas crecieran aún más. El 8 de septiembre de 1978, las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes en Teherán. Ese día se conoció como Viernes Negro. Esto destruyó aún más la confianza de la gente en el Shah. El gobierno declaró la ley marcial, pero las protestas no pudieron ser detenidas. Los trabajadores de las fábricas se unieron a la huelga, bancos, oficinas gubernamentales e industria petrolera. Cuando los trabajadores petroleros se detuvieron, el gobierno perdió una gran cantidad de ingresos. El Shah intentó cambiar al primer ministro y prometió corregir la corrupción y los abusos, pero ya era demasiado tarde. El 16 de enero de 1979, el Shah salió de Irán. Dijo que su salida era solo temporal, pero nunca pudo regresar. El 1 de febrero, Ruhollah Khomeini regresó a Teherán después de casi 15 años de exilio. Millones de personas lo recibieron. Cayó la monarquía que gobernó Irán durante muchas décadas. Pero los diferentes grupos que se unieron contra el Shah tenían sueños distintos para el país. Algunos querían democracia, otros querían un gobierno socialista, otros querían que el Islam fuera la base principal de las leyes y la política. Así que después de derrocar al Shah, comenzó una lucha aún mayor. ¿Quién tiene realmente el control del nuevo Irán? Cuando Ruhollah Khomeini regresó a Irán, el poder restante de la monarquía finalmente cayó. Muchos soldados se negaron a defender al antiguo gobierno. Pero los diferentes grupos que derrocaron al Shah no querían lo mismo para reemplazarlo. Algunos querían una democracia, otros un gobierno socialista, y otros más querían un gobierno basado en el Islam. El grupo de Khomeini era el más fuerte y el mejor organizado. Tenía amplias conexiones con las mezquitas,
líderes religiosos, empresarios y ciudadanos comunes. En abril de 1979, los iraníes votaron para convertir al país en una república islámica. En el nuevo sistema, la gente todavía podía votar por el presidente y el parlamento, pero la posición más alta era la del líder supremo, un líder religioso chiita que tenía más poder que el presidente. El líder supremo tenía un gran control sobre el ejército, el poder judicial, la inteligencia, los medios estatales y las decisiones importantes del país. También hay un consejo de guardianes que revisa las leyes y a los candidatos que quieren postularse. Por eso hay elecciones en Irán. Pero no todos los que se oponen al sistema pueden ser candidatos. Al mismo tiempo creció el enojo hacia Estados Unidos. En noviembre de 1979, estudiantes iraníes irrumpieron en la embajada estadounidense en Teherán. Capturaron inicialmente a 66 estadounidenses. Más tarde, 52 de ellos permanecieron como rehenes durante 444 días. Para quienes tomaron la embajada, existía el riesgo de que Estados Unidos ayudara de nuevo al Shah, como lo hizo en 1953. Debido a la crisis de los rehenes, la relación entre Irán y Estados Unidos se rompió por completo. Mientras se formaba el nuevo gobierno, los seguidores de Jomeini también debilitaron a otros grupos que participaron en la revolución. Cerraron los periódicos opositores. Muchos exfuncionarios, liberales, comunistas y críticos fueron arrestados, asesinados o forzados a huir. El gobierno también implementó estrictas reglas religiosas, incluyendo un código de vestimenta para las mujeres. Para proteger a la República Islámica, se estableció la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán todavía tiene un ejército regular, pero la Guardia Revolucionaria Islámica fue creado para proteger específicamente al gobierno religioso. Tiene sus propias fuerzas terrestres, marina, misiles, unidades de inteligencia y una gran influencia en los negocios y la política. Está conectado con el Basij, una milicia voluntaria que tiene una red en las escuelas, lugares de trabajo, pueblos y vecindarios. Se utiliza en tiempos de guerra y también para reprimir protestas. No pasó mucho tiempo antes de que enfrentara una gran prueba. Se puso a prueba el nuevo gobierno. En septiembre de 1980, Irak bajo Saddam Hussein atacó a Irán. Irak pensaba que Irán era débil debido a la revolución, pero los iraníes lucharon y la guerra duró 8 años. Mucha gente murió. Las ciudades y las instalaciones petroleras fueron destruidas. Irak también usó armas químicas. En lugar de derrocar a la República Islámica, la guerra la fortaleció. Para fortalecerla, la Guardia Revolucionaria Islámica y la Basij crecieron mientras que era más fácil llamar aliados del enemigo a quienes se oponían al gobierno. Cuando terminó la guerra, en 1988, la República Islámica permaneció en el poder y Jomeini murió en 1989. El sistema que él construyó continuó bajo el siguiente líder supremo. Irán también utilizó grupos armados aliados en otras partes de Medio Oriente. Esto incluye a Hezbollah en Líbano y otros grupos en Irak, Siria, Yemen y los territorios palestinos. Se les llama grupos proxy. No forman parte del ejército regular de Irán, pero pueden recibir dinero, entrenamiento, armas o apoyo político de parte de Irán. Para Irán, sirven como defensa contra Estados Unidos, Israel y otros enemigos. Para sus adversarios, Irán los utiliza para expandir su poder y causar caos en la región. El programa nuclear de Irán también se convirtió en el centro de la disputa. Irán dice que es para energía e investigación científica, pero Estados Unidos, Israel y otros países temen que esto le pueda dar a Irán la capacidad de fabricar armas nucleares. Nadie puede decir con certeza que Irán ya tenga una bomba nuclear. El gran tema es qué tan cerca está de tener la capacidad de hacerla si el gobierno decide hacerlo. Por eso se impusieron sanciones contra Irán. Se limitaron las exportaciones de petróleo, la banca, los negocios y su comercio. Esto tuvo un gran impacto en la economía y en la vida de la gente común. Al mismo tiempo, continúan las protestas dentro del país. Los iraníes protestaron contra la corrupción, la pobreza, las elecciones, el desempleo, el aumento de precios y las estrictas políticas hacia las mujeres. En 2022, estalló una protesta masiva después de la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que fue detenida por la policía de la moral, supuestamente por la forma en que usaba el hijab. El gobierno respondió a las protestas con apagones de internet y fuerzas de seguridad, la Guardia Revolucionaria y la Basij, para detener las manifestaciones. Aquí se puede ver por qué es difícil derrocar a la República Islámica, ya que no depende solo de un líder. Hay un líder supremo, un consejo de guardianes, el poder judicial, agencias de inteligencia y medios estatales, la Guardia Revolucionaria, la Basij
y las redes religiosas que juntas protegen el sistema. Si cae un funcionario, hay otro listo para reemplazarlo y continuar con el mismo gobierno. Pero es importante separar al gobierno iraní del pueblo de Irán. Hay quienes apoyan a la República Islámica. Algunos solo quieren cambiar ciertas partes de este. Muchos también piden más libertades o incluso un sistema completamente nuevo. Durante más de 200 años, Irán ha experimentado repetidamente guerras, golpes de Estado, sanciones y intervenciones de países poderosos. La República Islámica ha utilizado esta historia para decir que se necesita un gobierno estricto para que Irán no vuelva a ser controlado por extranjeros. Pero mientras el sistema protege al país contra el poder externo, también controla estrictamente a su propia gente. Así que la historia del Irán moderno no se trata solo de religión. Es la historia de un país que ha luchado durante mucho tiempo para no ser controlado por extranjeros, mientras que su gente sigue luchando por su libertad dentro de su propio país.